Muy buenos días, agradecemos como siempre su presencia y le invitamos a conocer la agenda electoral de esta semana. Por favor, acompáñenos, saludo con mucho gusto a Lucy Farías. Buenos días, Lucy. Federico Mora, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto compartir contigo este espacio. Y lo que hoy es agenda, pues mañana será noticia, así es que lo invitamos a que permanezca al tanto de la agenda electoral. Y ahora, ¿qué le parece si compartimos en este espacio los avances y las efemérides? ¿Nos acompaña? Estos son los avances. Las y los candidatos de la lista para integrar la terna para la designación de un magistrado o magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comparecerán en sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy lunes 3 de julio a las 10 de la mañana. El coloquio El Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional, tendrá lugar el 5 de julio en el Pleno Alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conoceremos más aspectos del Centro de Documentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Kenia celebrará elecciones generales el 8 de agosto próximo. El gobierno de Kenia ha anunciado medidas decisivas para frenar el aumento de la violencia. Estas son las efemérides que celebramos esta semana. El 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas votan por primera vez en elecciones federales. El 4 de julio de 1856 comienza a discutirse el proyecto de constitución en el Congreso Constituyente que daría como resultado la Constitución Liberal de 1857. El 5 de julio de 1858 muere Valentín Gómez Farías, reconocido como el padre de la Reforma Liberal, presidente de México durante varios breves periodos. El 7 de julio de 1859, en Veracruz, el presidente Benito Juárez anuncia a la nación las leyes de reforma en las que se incluyen la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil y la Ley Orgánica del Registro Civil. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública celebrada el 26 de junio pasado, dio a conocer y publicó la lista aprobada de los 6 candidatos y candidatas a integrar la terna que será propuesta a la Cámara de Senadores para la designación de un magistrado o magistrada de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las y los aspirantes obtuvieron la votación necesaria para pasar a la segunda etapa del procedimiento regulado en el marco de la respectiva convocatoria para la sesión de comparecencias. La referida lista se integra por Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olveras Sergio Arturo, Lara Patrón Rubén Jesús, Penago Robles Nínive Ileana, Silva Díaz Ricardo Antonio y Villafuerte Castellanos Rolando. El documento publicado precisó que se convoca a los candidatos y candidatas que integran la lista anterior para comparecer en la sesión pública que celebrará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy lunes 3 de julio a las 10 horas. Le recordamos que será posible sintonizar en vivo a través de Canal Judicial esta sesión pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en otra información, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación organizan el coloquio El Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional. Esta actividad tiene como objetivo pensar en un diagnóstico acerca del funcionamiento del sistema de justicia constitucional en materia electoral que opera en nuestro país. Se trata de reflexionar sobre ese andamiaje en términos evaluativos, considerar su efectividad y desarrollar así como sus posibles complejidades de frente a los retos inmediatos en esta materia. Asimismo, este marco servirá para anunciar el inicio de la colaboración institucional entre ambos centros. Pues enhorabuena, y participarán el miércoles 5 de julio a las 5:30 de la tarde, como bien lo has dicho, pues en este coloquio el Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional, José Fernando Franco González Salas, quien es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Janine Madeleine Otálora Malasis, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Roberto Lara Chagoyan, director del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Carlos Soriano Cienfuegos, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agende, por favor, coloquio, el Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su
su configuración constitucional se llevará a cabo a las 17:30 horas del 5 de julio del año en curso en el Pleno Alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Dónde está? Está en Avenida Revolución Federico, Avenida Revolución 1508, esto en la colonia Guadalupe Inn, en la delegación Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México. Y en información de las salas regionales, hoy lunes 3 a las 11 horas, el magistrado de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales, imparte la conferencia La reelección legislativa y de ayuntamientos en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. En tanto, el miércoles 5 a las 17:30 horas, el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, y la magistrada María Guadalupe Silva Rojas, de la misma sala, asisten al coloquio El Sistema Integral de Justicia Electoral en México, un balance a 2 décadas de su configuración constitucional. Esto en el Pleno Alterno, lo dijo bien Lucy, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en Avenida Revolución número 1508. Vamos al jueves 6, porque a las 17 horas el magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, pues asiste a la 8ª reunión ordinaria del Sistema Nacional de Archivos Judiciales. Esto será en el área de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, el viernes 7 a las 8:30 horas, el magistrado de la Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Daya, impartirá el seminario de casos sobre nulidades electorales. Esto en el marco del curso de actualización con orientación práctica en materia constitucional y electoral en el auditorio José Luis de la Pesa de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en otra información, a efecto de incentivar los estudios político-electorales, el Instituto Electoral del Estado de México organiza el 20º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, para lo cual publicó la convocatoria en la página de internet, que es www.iem.org.mx, en la que establece que se podrán incluir trabajos de caso o análisis comparativos, donde el Estado de México sea parte del objeto de estudio, a través de 17 temas político-electorales. Se podrá participar en 3 categorías: tesis de posgrado, tesis de licenciatura y ensayo político, abordando temas como 20 años de institucionalización democrática, anclajes de la democracia, federalismo, institutos locales electorales y democracia, contribución de los organismos electorales locales a la democracia y justicia electoral. Y bueno, podrán presentarse trabajos en coautoría, en cuyo caso el premio se dividirá en partes iguales entre los coautores, además de que ningún trabajo deberá tener más de 2 coautores y ningún autor podrá participar con más de un trabajo ni en más de una categoría. En las bases de la convocatoria se especifican las características de los trabajos a presentar, y la convocatoria, Federico, fíjate que especifica que los trabajos se recibirán hasta el 1 de septiembre de 2017, ya sea en forma física o en la oficialía de partes del Instituto Electoral del Estado de México, o bien de manera electrónica en la dirección certamenestatalxx@iem.org.mx. Y debido a que los procesos electorales del Estado de México son cada vez más complejos, es necesario abrir espacios para su estudio, en el que los especialistas en la materia político-electoral compartan sus conocimientos y se posibilite la profesionalización. Por ello, el Instituto Electoral del Estado de México da la continuidad a sus programas de formación con la convocatoria para conformar la 6ª generación de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. Los interesados pueden consultar la convocatoria en la página de internet www.iem.org.mx en la sección de avisos y temas de interés. Y bueno, esta especialidad tiene como objetivo formar especialistas en el ámbito del derecho procesal electoral, capaces de aplicar las herramientas teórico-jurídicas necesarias para su ejercicio profesional, pues a través de una preparación académica centrada en el aprendizaje colaborativo para la sustanciación y resolución de los distintos medios de impugnación en materia electoral. Las y los aspirantes deberán cubrir las diferentes etapas del proceso de admisión, que incluyen pues la preinscripción, la realización de un examen de admisión, una entrevista y la valoración curricular. Y bueno, la preinscripción se encuentra vigente y concluirá el lunes 23 de octubre de 2017. Y más información del Instituto Nacional Electoral, la Universidad de Colima y el Instituto Electoral de Colima invitan a cursar los diplomados en procesos electoral y cultura cívica, a impartirse los próximos meses en la modalidad presencial virtual. El primero de ellos lleva por nombre Diplomado en Procesos Electorales y tiene como objetivo comprender el funcionamiento de las instituciones electorales de nuestro país,
así como la naturaleza jurídico-política y organización de los procesos electorales. Se llevará a cabo los viernes hasta el 9 de septiembre del presente año. Los temas se verán en 6 módulos, los cuales son, pues le comentamos aquí con mucho gusto, democracia participativa, reforma político-electoral, instituciones electorales, proceso electoral, proceso jurídico electoral y justicia penal electoral. El segundo es el diplomado en cultura cívica, cuyo propósito es analizar la cultura cívica y su influencia en la construcción de ciudadanía, pues para la consolidación de la democracia, y se impartirá lunes y martes a partir del 3 de julio, es de hoy, y hasta el 18 de septiembre. Ambos eventos están dirigidos a partidos políticos, miembros de organizaciones políticas y civiles, estudiantes y público en general. En otros temas, en 1937 el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1938 la reforma se aprobó y ese mismo año lo fue en la mayoría de los estados. El 24 de diciembre de 1946 la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el artículo 115 constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. Ahí se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Siendo candidato a la presidencia de la República en 1952, Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20,000 mujeres asistentes a un mitin de campaña la ciudadanía sin restricciones para las mujeres. Así es, y el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Y en 1953 se reconoce el derecho al sufragio femenino gracias a la organización y participación de las mujeres en los foros feministas, demandando derechos ciudadanos, solo que ese avance no se materializó sino hasta por lo menos 2 décadas después, debido a que en la mayoría de los casos seguían siendo los hombres quienes decidían lo que sus esposas, hijas o hermanas debían hacer en las elecciones. Y aquí viene el dato específico de este día de hoy, 3 de julio. En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres acuden por primera vez a las urnas a emitir su voto. Es un dato histórico. Y en esa ocasión se elegía a diputados federales para la 43 legislatura. Pese a la importancia que tenía ese primer ejercicio de libertad de decisión, la verdadera democratización de la ciudadanía tardó mucho más, Federico, tú lo sabes, en gestarse, sobre todo porque la tradición imperaba sobre la razón, según los especialistas. Invalidez de elecciones por violación de principios constitucionales es la recomendación de la semana y corresponde al número 71 de comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Juan Manuel Acuña. Esta obra propone reflexionar acerca de uno de los temas más polémicos de la justicia electoral: invalidación de una elección por la violación de principios constitucionales. En efecto, este tema incluye no solo los alcances interpretativos de las propias facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino también luz y diversas variables referidas tanto a la teoría de la prueba como a la interpretación y supremacía constitucional de los principios vinculados con la celebración de los comicios. En este contexto, la posibilidad de anulación de cualquier elección significa un acto de control constitucional no exento de polémica, pues indudablemente la trascendencia de una decisión de tal naturaleza conlleva un acto que involucra a un amplio número de ciudadanos y a diversas autoridades. Este tema, además de implicar una reflexión del derecho electoral, debe concebirse como una introspección en la filosofía política. Lo anterior porque la nulidad de principios constitucionales comprende una discusión de amplios alcances relacionada con el papel desempeñado por los tribunales constitucionales y por el Poder Legislativo
como aquel que concentra dogmáticamente la representación política. Sí, y en este contexto y en este espacio de las recomendaciones editoriales, pues le queremos decir que estos conceptos de determinancia y gravedad de tales irregularidades de las que tú hablas, Fede, son pues vitales para entender dicha figura jurídica, la cual, vista a través de este prisma, resulta peculiar del sistema electoral mexicano. Asimismo, la prueba indiciaria se convierte en asunto fundamental, pues algunos tipos de irregularidades implicados son difíciles de comprobar, aunado a la posibilidad de calibrar el efecto en los votantes en una elección concreta. Además, tal reflexión resulta idónea a la luz de la reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral, pues en esta se incluyen 3 nuevos supuestos de nulidad de toda elección, tanto en el ámbito federal como en el local, referidos al rebase de tope de gastos de campaña, a la adquisición de cobertura informativa en radio y televisión y finalmente al empleo de recursos de origen ilícito. Como puede observarse, el tema es actual y este libro abunda en la reflexión a partir de los casos resueltos, pues tiene como virtud comenzar por la noción del precedente judicial, lo que coadyuva precisamente a resolver este tema. Les recuerdo, estamos hablando de invalidez de elecciones por violación de principios constitucionales, es la recomendación de la semana y corresponde al número 71 de los comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de Juan Manuel Acuña. Consulta y descarga gratuitamente. Y bueno, y como cada emisión les recordamos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral. Los centros de documentación proporcionan servicios directos y gratuitos de información y consulta para el personal de la institución y para el público en general. Los 7 centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican, uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Por ello te invitamos a conocer y visitar las instalaciones del Centro de Documentación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicada en Carlota Armero 5000, Colonia CTM, Culhuacán, en la Ciudad de México. Si eres estudiante de Derecho y realizas algún trabajo o investigación de Derecho Electoral, no lo pienses más. En el Centro de Documentación de la Sala Superior encontrarás lo que estás buscando. Información especializada y única en materia electoral. Así es, y más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política se encuentran a tu alcance si formas parte de la comunidad institucional del Tribunal Electoral, que eso es un gran apoyo y un gran aliciente, o al público en general interesado en Derecho Electoral. En los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puede consultar todo el acervo institucional y encontrarás personal para brindar asesoría y asistencia en búsqueda avanzada, recuperación de información y consulta de bases de datos en texto completo, además de servicio de fotocopiado de manera gratuita. Así es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fortaleciendo el sistema bibliotecario en materia jurídico-electoral y consolidando un acervo, pues, ¿qué te diría yo, Federico? Único y especializado a nivel nacional. Y para más información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. Y en información internacional, el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, se presenta a las elecciones del 8 de agosto buscando un segundo y último mandato tras ganar en 2013 frente a Raila Odinga. Los comicios se desarrollaron pacíficamente a pesar de que el líder de la oposición pusiera en duda la victoria de Kenyatta ante un tribunal que confirmó el resultado, Lucy. Kenia todavía sufre episodios de violencia tras los graves enfrentamientos que convulsionaron al país ante el resultado de las elecciones de 2007, en los que murieron alrededor de 1,200 personas como consecuencia de las tensiones étnicas y políticas. En las pasadas elecciones celebradas en 2013, los sistemas de registro de voto electrónico fallaron, lo que aumentó la preocupación entre la población por un posible fraude electoral. En esta ocasión, no obstante, Odinga decidió llevar la cuestión ante los tribunales para evitar más muertes. Las autoridades de Kenia están debatiendo un proyecto de ley para imponer multas e incluso penas de hasta 5 años de cárcel a aquellas personas que compartan contenido falso o incendiario a través de las redes sociales durante esta campaña electoral. Todo el contenido en las redes sociales debe ser escrito utilizando un lenguaje civilizado que evite un tono y palabras que constituyan un discurso de odio,
un desafío a la ética o una incitación a la violencia. Recoge un documento precisamente que proviene de todas estas elecciones que se llevarán a cabo allá en Kenia. Los contenidos publicados deberán además haber sido verificados y tener una fuente válida, con el objetivo de impedir la difusión de rumores, según las autoridades. Aquellas personas que violen esta normativa, en caso de que sea aprobada, harán frente a multas de hasta 1 millón de shillings, alrededor de 8.460 euros, y penas de hasta 5 años de cárcel. El gobierno de Kenia ha prometido medidas decisivas, y esto es el punto importante de que queremos comentarle, para frenar el aumento de la violencia durante las elecciones primarias, que le recordamos se llevarán a cabo el 8 de agosto próximo. Así es, Lucy. Bueno, muchas gracias por su atención y compañía en Agéndate, un programa, lo sabe bien, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el deseo de que tengan todos ustedes una excelente semana. Me despido. Lucy Farías, muchas gracias. Gracias a ti, Federico Mora. Un placer, como siempre, contar contigo en este espacio. Gracias por su compañía y, sobre todo, pues por su preferencia y sintonía en Agéndate, como tú lo dices, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que tengan excelente semana.